Dentro de cada uno de nosotros existe una lucha constante, una batalla silenciosa entre lo que queremos ser y lo que tememos ser, entre la luz que nos guía y la sombra que nos persigue. Pero, ¿y si te dijera que no se trata de destruir la sombra, sino de iluminarla? Desde que somos niños nos enseñan a diferenciar lo bueno de lo malo. Se nos dice que debemos ser felices, fuertes, amables, siempre positivos. Nos premian por nuestras virtudes y nos castigan, directa o indirectamente, por nuestros errores y debilidades. Así, aprendemos a ocultar lo que creemos que los demás no aceptarían. Pero lo que reprimimos no desaparece, simplemente se esconde en nuestra sombra. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, describió la sombra como el conjunto de aspectos reprimidos de nuestra personalidad. No necesariamente porque sean malos, sino porque la sociedad, nuestra educación y nuestras propias creencias nos han hecho verlos como inaceptables. Entonces la pregunta no es cómo eliminar la sombra, sino cómo comprenderla. La sombra no es un enemigo, es una parte de ti. Representa las emociones, pensamientos y deseos que no te permites reconocer. No desaparece porque la ignores. Al contrario, crece en la oscuridad. Tal vez te ha pasado que alguien te dice algo y reaccionas de manera exagerada, con enojo o tristeza. O quizás hay actitudes en los demás que te irritan demasiado, incluso cuando no parecen ser algo tan grave. Estas reacciones intensas suelen ser una señal de que hay algo en tu sombra que estás reprimiendo. Por ejemplo, si te molesta demasiado que alguien sea egoísta, tal vez es porque en el fondo tú también desearías permitirte pensar más en ti mismo. Pero lo ves como algo negativo, así que proyectas esa molestia en los demás. Aceptar la sombra no significa justificar malas acciones o rendirse a los impulsos negativos. Significa reconocer que somos seres complejos, con luz y oscuridad, y que nuestra evolución personal no ocurre al negar la sombra, sino al integrarla. La luz y su rol en nuestra lucha interna. Si la sombra es todo aquello que reprimimos, la luz es nuestra conciencia, nuestra capacidad de vernos con claridad. Pero la luz no siempre es comodidad. De hecho, muchas veces, iluminar lo que duele puede ser más difícil que permanecer en la oscuridad. Un ejemplo claro de esto es la culpa. La mayoría de las personas ven la culpa como una carga, como un peso que nos hunde. Pero en realidad la culpa es una herramienta de la luz. Es la voz de nuestra conciencia que nos dice: esto no está alineado con tus valores. Es un llamado a la reflexión y a la corrección. Pero cuando no la enfrentamos, cuando la ignoramos o la justificamos, la culpa se convierte en alimento para la sombra. La negación de la culpa nos hace crear excusas, buscar culpables afuera y evitar mirar hacia adentro. Y ahí es donde la sombra crece con resentimiento, con autoengaño, con dolor no procesado. Estrategias para iluminar la sombra. Entonces, ¿cómo podemos enfrentarnos a esa parte de nosotros que nos incomoda, que nos asusta? Primera reflexión consciente. Cada vez que sientas una emoción intensa, en lugar de reaccionar automáticamente, detente y obsérvala. Pregunta: ¿por qué me siento así? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Estoy proyectando algo de mí en esta situación? La sombra no se desvanece con rechazo, sino con comprensión. Cuando te das el permiso de explorar tus emociones sin juzgarlas, empiezas a descubrir qué partes de ti necesitan ser sanadas. 2. Aceptación sin juicio. No somos seres perfectos. Todos tenemos pensamientos y emociones que a veces nos avergüenzan, pero rechazarlos solo los hace más fuertes. En cambio, aceptarlos sin juicio permite que la sombra pierda su poder. Por ejemplo, si sientes celos, en lugar de decirte no debería sentirme así, pregúntate qué me está mostrando este sentimiento. ¿Hay algo que necesito trabajar en mí? La sombra no es algo malo, es simplemente una parte de ti que necesita ser reconocida. 3. El poder de la autocompasión. Solemos ser nuestros peores jueces. Nos castigamos por nuestros errores, nos reprochamos por lo que sentimos, nos exigimos ser mejores sin darnos el permiso de equivocarnos. Pero sí, ¿qué pasaría si en lugar de tratarnos con dureza, nos tratáramos con la misma compasión con la que trataríamos a un amigo? La autocompasión no es excusar los errores, sino permitirnos aprender de ellos sin destruirnos en el proceso. Cuando integras tu sombra en lugar de rechazarla, dejas de vivir en conflicto contigo mismo. La luz y la sombra dejan de ser enemigas y comienzan a trabajar juntas. Porque al final, la sombra solo existe porque hay luz que la proyecta. Ejemplo de integración de la sombra. Imagina a alguien que ha crecido con la creencia de que siempre debe ser fuerte, que mostrar tristeza es una debilidad. Durante años ha ocultado su dolor, ha fingido estar bien incluso cuando no lo está, ha construido una imagen de fortaleza, pero en el fondo se siente solo y agotado. Un día, empieza a darse cuenta de que su sombra no es el dolor en sí, sino su miedo hacia enfrentarlo. Poco a poco,
Comienza a permitirse sentir, a hablar sobre lo que le duele, a pedir ayuda cuando lo necesita. Y algo cambia. Ya no siente que está en una batalla constante consigo mismo. La sombra no desaparece, pero deja de controlarlo. Esa es la verdadera transformación. Ahora quiero que te preguntes, ¿qué estás alimentando dentro de ti? La próxima vez que sientas miedo, enojo, tristeza o culpa, en lugar de reprimirlo, obsérvalo. Pregunta qué quiere enseñarte, porque la verdadera paz no viene de eliminar la sombra, sino de aprender a convivir con ella. No luches contra lo que eres, compréndelo, acéptalo, ilumina tu camino, porque la elección siempre ha sido tuya.